Imagínate 10 años pasando por unas dificultades extremas, huyendo, tratando de salvar por su vida. Y entonces uno piensa, ¿cómo alguien como él podría mentir? Y creo que también podríamos pensar eso del que tienes al lado. Mira el que tienes al lado y piensa, ¿será capaz de mentir? Si no dice, ahora el otro. ¿Será capaz el otro de mentir? Y la verdad es que todos, en cierto juego de circunstancia, estaríamos dispuestos a mentir. Todos. A veces mientes o mentimos sobre cómo realmente estás o qué realmente piensas. Hay esposos o cónyuges tratando de ocultar lo que realmente está pasando en las finanzas de la casa porque no quiere preocupar y trata de encontrar una justificación. Hay otros hijos que no dicen nada a sus padres y ocultan la verdad de lo que están experimentando y de lo que necesitan porque tienen papás irascibles, iracundos. No se puede hablar con ellos y mienten. Hay falta de confianza a veces, pero hay tantas situaciones de vida donde uno piensa, mentir yo quizás no levantes la mano, pero yo creo que todos de alguna manera, yo no sé a cuántos, no digas, pero yo no sé a cuántos le han pasado por esta experiencia tan difícil. Yo nunca, gracias a Dios, pero yo creo que si te ponen el polígrafo, solo de ponerte esa vaina, ya. De hecho, yo me pongo el tensiómetro y cuando me lo pongo, como presiona, se me sube la presión. O sea, qué terrible, ¿verdad? Y que te pongan el polígrafo y tu esposa te pregunte cómo le queda el vestido. Y tú dirías, bien. ¿Y el polígrafo? Qué terrible, qué terrible. Sabes que en un dato bien superficial realmente, pero me llamó la atención, es que todos pensamos, yo creo que es más que la mayoría miente, yo creo que todos mienten, todos mentimos. De una u otra manera y le ponemos color, las blancas, rosadas, rojas, negras. Pero en el tema de citas a ciegas, 77% dijo que sí, que mentía. En esta práctica que hacían, ¿verdad? Sobre su estado civil, el 57%, la mayoría miente sobre su edad. ¿Cuántos años tienes? Ok, mentira. Mienten sobre su edad, mienten sobre su estado laboral. No, yo soy yo no sé, ¿verdad? El superintendente encargado del departamento de refrigeración de empuje. Entonces, wow, sí, vendo paletas, o sea, vendo, eso es. Y mentimos. Muchos mienten sobre sus intereses incluso, con tal de establecer una relación o con tal de quedar bien, mientes. Y vamos a ver que los creyentes estamos invitados a no mentir. De hecho, la ley, lo que decía, y antes de compartirte lo que la ley decía, me llamó la atención esto que dijo Henry Ford. Él dijo, no hay hombre suficientemente inteligente como para tener éxito en la mentira. Yo dije, qué interesante. Henry Ford y sus frases. Pero más y superior a lo que cualquier hombre inteligente pueda decir, lo que la ley, ahora sí, lo que la ley decía en Éxodo 23:7 es de la palabra de mentira. ¿Qué vas a hacer? Te vas a alejar. Dice, y no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. Eso es inaceptable. Pero entonces cuando vemos lo que acabamos de leer y comprobamos que David mintió, nosotros decimos, yo no haría eso. Pero la verdad es que sí. Y debemos tener cuidado con habituarnos a mentir, porque no va a tener éxito. Curioso porque el Salmo 119 es un salmo que se le atribuye a David, el cual más adelante él dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. O sea, la falsedad no va conmigo. O sea, yo voy a hacer, esto soy. Y esto que soy, lo que vas a ver es que tengo defectos. Pero yo no voy a fingir, yo no voy a entrar en esto. Y más atrás, o más adelante, más bien en el verso 163, dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Pero en este momento histórico, esto lo escribió más adelante David, pero en este momento él mintió, porque creo que al igual que nosotros
vemos que mentir para sobrevivir o para resolver, tú lo usas para resolver, pero no resuelve nada, complica todo. Pero mentir para resolver no es la ruta a tomar. No debemos habituarnos a ello. Y él viene de mentir precisamente. Y creyendo que puede seguir en su secuela de mentiras, él puede ir resolviendo y puede ir sobreviviendo. Mi matrimonio puede sobrevivir si yo sigo mintiendo, mis relaciones, el ministerio, mis responsabilidades, si sigo mintiendo en la empresa sobre los números, si los manipulo, y estar habituado a eso y pensar que eso no daña, es un error. Debemos reconocer que resolver o mentir para resolver, primero es un recurso injustificable, y eso es lo primero que vemos acá en el capítulo 21, verso 1. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió, es decir, el sacerdote Ahimelech, de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Sabes que lo que va a pasar a continuación es que David va a mentir? Él va a mentir. Y no sé si la tenía preparada o no sé si surgió en el momento, pero es un hecho de que lo que estaba pasando generaba desconfianza. El primero que se sorprende es este sacerdote. No era donde estaba alojado el tabernáculo, era donde estaba instalado el tabernáculo en ese momento. Tú sabes que el tabernáculo era el lugar de encuentro en aquel momento, que de alguna manera es como este lugar donde nosotros nos reunimos, adoramos al Señor, abrimos su palabra, Él nos habla, somos ministrados, le servimos a Él y le conocemos mejor. Ok, esto es Nob. Y entonces obviamente el sacerdote, cuando ve a David, un guerrero que por lo general nunca viajaba solo, siempre viajaba con un séquito. De hecho, los capítulos anteriores te decía que David era enviado a las guerras y salía a cargo de ciertas milicias, y entonces regresaban con esos guerreros. Pero lo primero que le sorprende a Ahimelech es, ¿y este por qué viene solo? ¿Sabes cómo sería? Como que tú vienes siempre con tu familia, pero ahora, hey, viene solo, y ahí uno de metiche, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Sapo? Eso sería ser sapo también, ¿verdad? ¿Por qué vendrá solo? Y yo creo que, como aprendimos el domingo anterior, no tenemos que ser mal pensados. Quizás está enfermo, pero despierta inquietud, despierta curiosidad. Y entonces, ¿cómo es que un guerrero del rey viene solo? Curiosamente, Ahimelech significa hermano del rey. Ok. Entonces pongámonos en las sandalias de David. Viene huyendo de Saúl, se ve en peligro, teme por su vida, llega, dice, voy a ir a la iglesia. Y entonces en la iglesia o en el lugar de reunión hay alguien que es pariente, que no lo era, pero el significado de la palabra nos dice algo, y es, ¿este será leal a Dios o será leal a aquel que está atentando contra mi vida? Pongámonos en los zapatos, en las sandalias de David, las sandalias de David. Y desconfió. El primero que desconfió fue Ahimelech. Aquí está pasando algo extraño. Esto no es normal. Es cuando vemos que el semblante de alguien decae, cuando vemos que lo que dijo no es muy congruente, cuando vemos que a alguien se le aguaron los ojos. Pero aquí hay algo que no es. Y entonces viene David en el verso 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech. Aquí mira la desconfianza de él. Dice, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Mira, había mucha desconfianza, pero lo que sigue a continuación nos va a describir cuán grave era la situación. Era crítica, era apremiante, era extrema. Dice el verso 3, ahora pues, le dice David, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, ¿o qué dice? O lo que tengas, ok. Cuando tú vas a comer a cierto lugar, y obviamente, ¿qué es lo primero que pides en el restaurante? El menú. Y tú dices, quiero esto, quiero lo otro.
porque tienes la capacidad de elegir y tienes la capacidad de pagarlo. ¿En qué momentos tú dices, sírvame lo que sea? ¿En qué momentos? Cuando hay hambre y no hay opción, no hay opción. Estábamos recordando con los pastores esta semana muchas anécdotas. Una de ellas era la guerra en El Salvador. Para los que no saben, yo creo que su servidor y algunos contemporáneos míos fueron niños de guerra. O sea, nosotros vivimos la guerra y la guerra se hacía sentir más en el campo, pero también se hacía sentir en la ciudad. En el año 89 hubo una ofensiva final que duró como una semana aproximadamente y nos cogió desprevenidos. Y entonces hubo un momento en que no había comida, porque no paraba, o sea, incluso en la ciudad, se tomaron la ciudad también. Y yo me acuerdo cuando ya el cuarto o quinto día no podías, si no tenías provisión, no había nada que comer. Y cómo le ayudábamos a los vecinos y veíamos cómo hacíamos porque nadie podía salir. La situación de David nos hace ver el texto que era extrema. Y entonces cuando nosotros nos vemos que estamos con un crédito que no podemos pagar, estamos frente a un embargo que no podemos evitar, estamos frente a una enfermedad que no podemos solucionar o de la que no podemos sanar, o de un tratamiento médico que no podemos pagar, de una situación que sale de nuestro juego de circunstancias, un padre que necesita o una mamá que necesita nuestra ayuda, pero no alcanza la plata y es una situación extrema. Cuando nos hemos quedado sin trabajo y pasan los días y no consigo trabajo y la situación se va volviendo más crítica, pero tengo un ahorro, pero el ahorro se está terminando y veo cómo se está terminando y no hay qué hacer. Y cuando tengo la entrevista y me preguntan si soy experto en eso, yo voy a decir que sí, aunque no lo sea. ¿Sabes? Aún cuando la situación es extrema, apremiante, crítica, profunda, debemos confiar en Dios. Porque vamos a ver más adelante que mentir a veces innecesariamente. Nosotros mentimos innecesariamente. En lugar de decir la verdad, ¿por qué no vas a un evento al que te han invitado? Dices, tengo una reunión y no tienes una reunión. Innecesario. Pero hay situaciones críticas en las que uno diría, pero es que en esa situación es válido, es una mentira blanca. No. Y lo que Ahimelech le responde, acá a la petición del verso 3, nos lo va a hacer entender. Dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Se refiere al pan de la proposición. Ya voy a explicarte a continuación. Dice, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Está hablando de pureza sexual. Verso 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes, los vasos, rápidamente te lo digo, en la Biblia, los vasos en la Biblia se refieren al cuerpo humano. Dice que los tesoros de Dios están escondidos en vasos de barro. O sea, lo precioso de nosotros es Cristo. Lo demás es un recipiente que contiene algo precioso. Siempre hace referencia a eso. Se está refiriendo a los jóvenes, al cuerpo de los jóvenes. Dice, cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, o sea, es porque está mintiendo, porque el rey Saúl nos encomendó algo que no te puedo decir. O sea, no te puedo decir. Pero nos hemos guardado de la pureza sexual. Dice, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Dice, ¿cuánto más si lo que te estamos pidiendo y lo que estamos viendo es que lo que está disponible es un pan sagrado? Dice verso 6. Así el sacerdote, ¿qué hizo? Le dio el pan sagrado. Ya vas a ver lo complicado que es esto. Dice, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora te explico. El pan de la proposición significa el pan presentado y está siempre constantemente delante de Jehová dentro del tabernáculo. ¿Cuánto tiempo estaba ese pan ahí? Está de flor de harina, obviamente. Y entonces me perdí yo acá. Eran 12 panes que representaban las 12 tribus
Y en estas estaban durante una semana, servidos. Y estaban siempre delante de Jehová, como una ofrenda continua a Jehová. Y entonces, en este momento, lo que está diciendo el sacerdote es, estos 12 panes ya cumplieron su tiempo y acabo de sacarlos, y acabo de poner otros que están calientes para la semana que viene. Ese cambio acababa de suceder. Y cuando vio la necesidad de David, lo que dice es, lo que tengo, esto no te lo puedo dar, pero hay un pan sagrado que acabo de sacar, y de este sí te puedo dar. Sin embargo, en Levítico 24:9, si lo quieres anotar en algún lado o buscarlo luego, lo que dice es que este pan, ¿quiénes se lo podían comer? Solamente los sacerdotes. Solamente los sacerdotes. Entonces, ¿podía comerlo David y los supuestos criados, que era mentira? Porque él iba solo. Tampoco. Pero entonces ahí viene la mente religiosa, la que dice, no, ese pan sagrado yo no te lo puedo dar, porque los únicos que pueden comerlo son los sacerdotes. ¿Sabes cómo sería? Como acabamos de tener mesa del Señor. Tú comerías, vendrías a la iglesia en la mesa del Señor y ves el pan servido, el pan de la comunión, de la mesa del Señor. Y tú dirías, yo tengo hambre. Y entonces, ¿tú harías eso? ¿Y te lo comes tranquilo? ¿Cierto que no? Porque hay un respeto, ¿y aquí qué hacemos? Yo me acuerdo que en una oportunidad se me acercaron unos chicos, unos muchachitos, jovencitos, acá en la iglesia, del pan que había sobrado de la mesa del Señor. Y me dijeron, pastor, ¿y podemos comerlo? Ya se lo estaban comiendo, ¿verdad? ¿Y podemos comerlo? Yo les dije, sí, claro. Pero hay ese sentir, especialmente cuando la ley decía que solo los sacerdotes. ¿Saben qué tanto es? Y van a ver cuánto vale la pena revisar esto. Porque Jesús, en el Nuevo Testamento, hizo referencia a este evento. Cuando los religiosos de la época juzgaban a sus discípulos de romper aquellos parámetros religiosos y juzgar que el otro cómo se peina. Estaban refiriéndose al día de reposo ellos. En el día de hoy es cómo se visten, cómo se peinan, cómo hablan, cómo tratan, preocupados por esas cosas externas. Pero entonces Jesús, allá en Mateo 12, versos 3 y 4, dice, pero él les dijo, esta es la respuesta de Jesús a los que estaban acusando a sus discípulos de violar el día de reposo, de quebrantarlo. Dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y qué hizo? Comió los panes de la proposición, que era sagrado, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, según la versión de David, sino solamente a los sacerdotes. O sea, Jesús está diciendo, no era permitido, pero lo hicieron. Y más adelante concluye Jesús sobre este mismo evento y dice, es que el problema es que ustedes no entienden. Dice, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué está diciendo acá? Lo que está diciendo es que a Dios, fíjate, le importa suplir nuestra necesidad. Al punto de que la ley no es quebrantar la ley, misericordia quiero y no sacrificio, lo que está diciendo es, a Dios le importa más suplir tu necesidad que tú vivas regulado a rituales religiosos que tienen un propósito por el cual están dados. Pero en sí mismos dice, yo puedo hacer esto a un lado porque me importa, pongo por prioridad, me interesa suplir tu necesidad, al punto que hagamos a un lado esto porque yo soy un Dios de misericordia. Y entonces eso se vuelve muy importante para nosotros, porque cuando estamos pasando por una situación crítica, porque no conseguimos trabajo, porque no alcanza la plata, porque el presupuesto estaba mal hecho y nos dimos cuenta tarde, porque la enfermedad no cesa, porque el malestar no cesa, porque la situación no cambia, por tantas situaciones en las que decimos, yo voy a mentir en esa entrevista, yo estoy dispuesto a mentir en el formulario, yo voy a tener que resolver este asunto económico y voy a tener que declarar la renta de cierta manera para no pagar, yo voy a tener que evitar los impuestos, yo voy a tener que quedarme con estas vueltas. Yo tengo que mentir y yo voy a decir otra cosa. Porque el problema
especialmente cuando estamos en una situación crítica, es que no es lo económico, sino la fe, y que se nos olvida que Dios puede suplir. Mira, no será necesario mentir si confiamos que Dios puede suplir toda necesidad. ¿Lo crees? Pastor, pero me van a despedir y Dios te puede dar otro trabajo. No, yo tengo que mentir porque tengo que mentir, es que usted no entiende. Probablemente no lo entienda, pero lo que sí entiendo también es que a Dios le interesa suplir tu necesidad. Mi hermano, mi hermana, si estás en una situación crítica, apremiante, difícil, de lágrimas, de trasnochos, Dios quiere suplir tu necesidad, créele, pero evita caer o habituarte a mentir para resolver, porque créeme, no vas a resolver, especialmente si la mentira se descubre. Pero entonces, no solamente la mentira es un recurso injustificable, nada lo justifica. También puede ser un recurso impulsivo, que fue lo que sucedió a continuación. Dice el verso 7. Y estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Fíjate que cuando nosotros pensamos en las necesidades de nuestra vida, provisión es la más importante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Provisión, tener trabajo, tener para el sustento y el abrigo y obviamente queremos algo más, queremos más, sustento. Pero otra cosa que nos preocupa, incluso en nuestra ciudad, sí o no, que es protección. Provisión nos preocupa, protección es otra. Los hijos, soltar a los hijos cuando van creciendo o confiar que Dios tiene cuidado de nosotros es un tema bien complicado. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente lo que vemos acá y lo que vamos a seguir leyendo es que es bien evidente que David se alarmó de la presencia de Doeg ahí en el tabernáculo. Al parecer Doeg estaba allí más que sirviendo o adorando, dice que estaba detenido. Es probable que estaba cumpliendo algún ritual o alguna ceremonia referente a haberse ensuciado, y entonces tenía que limpiarse. Y esto le tenía ahí probablemente todo el día. Y entonces cuando ves es como que visitas la iglesia y entonces entre los que visitas ves a un conocido tuyo y es al que le debes plata. O es con uy, ahí vino el vecino al que le dejé el ojo morado, espero que no, ¿verdad? Uy, al que le grité, uy, al que le tiré encima el carro, me le atravesé y peleamos. Entonces, hay una situación porque este Doeg es el principal de los pastores, es decir, él es ¿qué diríamos nosotros? El ministro a cargo de la ganadería del reinado de Saúl. Era alguien de confianza, tenía un buen puesto, era de confianza. Y entonces cuando lo ve, se alarma. Es curioso porque Doeg significa ansiedad o ansioso, que nos describe, resalta el texto, de que es muy probable que cuando vio a Doeg, sintió ansiedad. Es este que me puede delatar, este que me puede sapear, diríamos en Colombia, este no me sería leal. Si él me ve, aquí donde yo me sentía seguro en la casa de Dios, con este sacerdote que tampoco confío mucho en él, yo no le voy a abrir mi corazón, yo no le voy a decir qué realmente está pasando en mi vida. Qué peligro, qué miedo, se alarma. Y entonces lo que nos muestra también es que este David, al estar huyendo de Saúl, en este exilio, al pasar por el desierto, es un guerrero desarmado. Porque lo que pregunta en el verso 8 dice, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto, la orden del rey era apremiante, diríamos salí de afán. Es que termina la cena y entonces tú invitaste y no traje mi cartera. Es que salí de afán. Qué pena. Paga tú. No, ¿cómo así? Está mintiendo de nuevo. Pero lo curioso es que lo que tenían en la mano, ¿qué era? Si te acuerdas lo que leímos. Una espada. ¿Por qué necesita una espada?
Porque al ver al ver a Doeg, que era un fiel siervo de Saúl, se sintió amenazado. Había una amenaza real, no era imaginación, había una amenaza real. Y entonces, no, yo no puedo salir a la calle si no llevo un arma. ¿Te imaginas qué terrible sería? No, pero es que tenemos que defendernos, tengo que hacer algo. Y mira, y curioso, ¿sabes que lo que está haciendo David correspondería a que al final del culto alguien me diga, pastor, mire, aquí no tendrá una 9 milímetros que le sobre? Y qué terrible sería decir, sí, pregúntale yo he visto que Andrés anda una. Entonces, yo no sé, qué raro. Pero tenían un arma ahí, yo creo que la tenían como un recordatorio de una victoria pasada, honestamente. Pero entonces, dice ahí, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela. Y aquí esto es clave para lo que viene. Dice, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. El efod era un atuendo del sacerdote. Dice, si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Es terrible porque este David se armó de nuevas mentiras, se armó de un arma fallida. Cuando David peleó con Goliat, ¿quién fue el perdedor? Goliat. ¿Y con qué arma venció David a Goliat? Con una honda. ¿Y cuántas piedras llevaba consigo David? ¿Cuántas? Si se acuerdan, 5. ¿Y cuántas usó? 1. Y con eso lo venció. Esta espada, que ha de haber sido una espadototota, o sea, grandota, pesada, tremenda, que representaba una victoria pasada, David dice, esa es la espada de un gigante perdedor, un gigantesco perdedor. Y eso es en lo que él confió. Y en eso que confió, lo usó y no le funcionó. Eso voy a hacer yo. Es lo que el mundo hace y cómo trata de resolver sus asuntos. Es esa mentira. Yo voy a mentir acerca de esto, de cómo me siento, de lo que pienso, de lo que opino, de mis convicciones, acerca de quién soy en realidad. Y decimos, no, yo voy a mentir. Yo voy a mentir para salirme con la mía. Y lo peor es que David dice, cuando le ofrecen el arma, él dice, ninguna como ella. Y uno dice, ¿cómo así? O sea, no puede ser. Yo creo que fue mejor armarse de fe, que es lo que nos falta a nosotros. Sabes que ahí en el capítulo 17, verso 50 de 1 de Samuel, dice, así venció, es lo que sucedió. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató. ¿Cómo lo mató? Enfatiza el texto, sin tener David espada en su mano. David está teniendo una crisis de fe, porque sabe que la victoria la da el Señor. Sabe que Dios puede sacar adelante el negocio, la empresa, la familia, el matrimonio, los hijos. Él lo sabe, pero la situación es tan crítica que en el momento más crítico, donde nos sirve más la fe, es el momento en que no hubo fe y puso su confianza en algo fallido. Yo no sé, no tengo nada en contra, yo tampoco voy a hablar mal de todo lo que tiene la psicología, pero la psicología tiene algunos aspectos que no están bien y otros que son valiosos. Ten cuidado con esa información que te doy. O pensando que es solamente la medicina, pero descartar a Dios como una opción. No, yo solo voy a confiar en el médico, voy a confiar en el abogado, voy a confiar en el contador, voy a confiar en toda la capacidad humana que es fallida, que no funciona, cuando en realidad lo que sucedió antes, y siempre hay en 1 de Samuel 17, en el verso 37, añadió David, dice Jehová, este es un hombre de fe en aquel momento, dice Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Esta era la fe de David. Y ahí estaba una espada que se lo recordaba, y todavía Ahimelech le dice, hey, recuérdate los tiempos pasados, acuérdate que hace 5 años estabas en la misma y Dios te sacó, era una situación crítica, y Dios te sacó de ahí.
porque le creíste. Pero es la situación económica, pero Dios te dio trabajo, ¿te acuerdas? Cuando estabas que no podías con un día más, preciso ahí Dios te lo dio. Sí, pero eso es en el pasado. Pero es que Él puede hacerlo de nuevo. No, pero yo no sé si lo va a hacer de nuevo. Una crisis de fe. Y entonces David prefiere confiar en un instrumento fallido que te proporciona el mundo. Mira, cuando nos sentimos necesitados de protección, lo mejor será armarnos de fe. Si estás en una situación, si has estado, o si en el futuro te encuentras en una situación así, recuerda que lo mejor que puedes hacer es armarte de fe, no ser impulsivo y mentir impulsivamente. Nada lo justifica, es injustificable usar la mentira para resolver como un recurso. Pero la última cosa, mira, es que es un recurso irracional. Mira lo que viene a continuación, verso 10. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, es decir, de Doeg que lo podía delatar, del alcance de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Si te acuerdas, yo no sé si te acuerdas de dónde era Goliat. Era de Gat, una ciudad enemiga. Entonces, ahora tratemos de entender lo que está haciendo. Si fui a la casa de Dios y ahí están los siervos de Saúl, me van a delatar y esto no va a funcionar. Tengo que ir a un lugar en el que Saúl no se imagine que yo vaya. Y ese lugar es donde el enemigo, ahí él no me va a buscar. Entonces viaja de Nob hacia Gat, un territorio enemigo, y él piensa, aquí no me va a buscar, me voy a refugiar en terreno enemigo y voy a pasar desapercibido, que esto es iluso. Voy a pasar desapercibido, ¿sabes? Como cuando tú decides hacer algo que no está bien, estás mintiendo y dices, yo creo que aquí en esta ciudad, yo creo que aquí en este restaurante, yo creo que aquí en esta zona, a esta hora, nadie se va a dar cuenta. Iluso. Dios siempre nos pilla. Dios siempre usa a alguien más para ser pillados también. Y eso es algo que debemos tener muy presente. Curioso porque Gat significa presión. Sabes que también hace la referencia a un lagar, que era el lugar donde ponían las uvas y donde pisoteando las uvas salía el jugo y de ahí se sacaba el vino, cuando fermentaba. Habla de una situación de presión en la que uno mismo se coloca, pensando, engañándote, no va a pasar nada, lo tengo bajo control. Ten cuidado. David pensó, creo que esa es mejor opción, creo que mejor me voy a territorio enemigo, me voy a ir a esa discoteca, me voy de rumba, no, yo no tomo, los demás toman y vas a terminar tomando. Yo no miento, los demás son los que mienten y vas a terminar mintiendo. No me afecta y te va a terminar afectando. Y vas a perder tu dignidad y va a afectar tu comportamiento, va a permear tu corazón y te lo va a contaminar. Pero nosotros decimos, no, yo creo que sí se puede vivir en lo furtivo, en lo escondido. Yo puedo. Y esto fue lo que pensó David y le fue horrible, porque él pasó por muchísima presión. Y mira lo que se puso en juicio. Dice, verso 11, y los siervos de Aquis le dijeron, qué tremendo esto, dice, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Lo ven. Y lo que dicen es, ey. Y se lo dicen a Aquis, al rey. ¿No ese es el que decía que había sido elegido por Dios para ser rey? Cuestionen su elección. ¿No es este el que mató a Goliat y venció por medio del pueblo, a través de esa victoria, también venció a los filisteos y mató a 10,000, sus éxitos? ¿No era el más pilo de la clase? Era el más brillante. El matrimonio, los hijos. Wow, ¿no era ese el elogiado? El que las mujeres danzaban y decían, wow, David, qué impresionante. Qué triste, porque cuando no confiamos en Dios y cuando estamos bajo presión, cuando estás ahí almorzando con tus amigos, cuando estás en una reunión, en un lugar, en unas responsabilidades y sientes la presión, mientes.
participas. Y te sientes intranquilo porque tus convicciones son contrarias y dices, no, pero es que si yo lo digo, me va a ir mal. Porque no confiamos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y elegimos mentir. Llegar a la casa y te preguntan, ¿qué fue dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Y mentir. ¿Qué sientes? Y elegir mentir con alguien que es de tu confianza. Tampoco uno va a andar diciendo todas las privacidades con todos. Pero ahí en el hogar, donde deberíamos ser honestos, donde deberíamos siempre estar habituados a decir la verdad. No lo hacemos. No lo hacemos. Y esto afecta. Es triste que ahora haya un contraste tan terrible en David. Qué triste. No era aquel el que... Pero ya no. Y se sorprenden. Y fue algo muy lamentable. ¿Sabes que Eclesiastés capítulo 7, verso 7 dice precisamente eso? Dice, ciertamente la opresión, el maltrato, la situación apremiante, dice, hace entontecer al sabio. Al sabio. Al que ha elegido bien, al que ha decidido bien, al que ha actuado bien, al que ha caminado bien, al que viene de vencer a Goliat, al que confió en el Señor, al que no necesita una espada, ahora necesita una espada, al que siempre decía la verdad, ahora viene y está habituado a mentir, porque dejó de confiar en Dios, confiaba en Dios, ya no lo hace. Ahora desconfía de todo el mundo, ahora desconfía de sus capacidades, desconfía de su relación con Dios y dice después, y las dádivas corrompen el corazón. O sea, hay quienes bajo presión, y yo aprendí esta palabra acá en Colombia, se loquean, lo usan como un verbo, ¿sí? Se loquean. ¿Y qué te pasó? Me loqueé. Ven, yo lo escuché, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ok. Yo dije, ¿qué estoy diciendo acá? Loquear. Ven, pero ¿y usted por qué se peleó con su vecino así? Me loqueé. Pero ¿y usted por qué le gritó al jefe que lo despidió? Me loqueé. ¿Y usted por qué le hizo eso a su esposa o a su esposo? ¿Por qué maltrataste hacia tus hijos? Me loqueé, es que estaba tenso y entonces lo justificamos. Y nos dice, no, ten cuidado, porque lo último que sucede es que actúa de una manera extraña, qué raro esto. Verso 12. Dice, y esto que decían los siervos a Aquis llegó a los oídos de David. Y David puso en su corazón estas palabras. Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Porque lo que está diciendo es, me pillaron, se van a vengar. Entonces tengo que hacerme cargo de mi seguridad porque no sé si Dios lo va a hacer, tengo que hacerme cargo yo. Y entonces me voy a hacer el loco. Esta expresión sí nunca la he escuchado acá. ¿Está eso? ¿Hacerse loco? Sí, yo. Ok. ¿Y usted dónde creció, hermano? ¿En Nueva York o qué, verdad? Es hacerse loco. Nosotros hemos diversificado esa expresión en San Salvador y es hacerse el de los panes, hacerse el suizo, hacerse el de las empanadas, yo no sé hacer. Hacerse el gringo. No entiende, ¿verdad? ¿Sabes? Lo que viene a continuación es, tengo que hacerme cargo de mi seguridad, porque no sé si Dios me está cuidando acá. Y entonces tengo que fingir algo para que estas personas no vean en mí que soy una amenaza. Soy menos de todo eso que piensan. Que soy el elegido, que soy el elogiado, que soy el de los éxitos. No, tengo que ser de bajo perfil, diríamos. No, yo aquí jamás voy a citar la Biblia, yo aquí jamás me van a ver orando, no, aquí yo jamás voy a poner mis convicciones claras, no, jamás me voy a plantar firme. Voy a bajarme hasta lo más que pueda para no representar una amenaza. Y entonces cambia su comportamiento y se hizo pasar por alguien irracional e incompetente. Dice, verso 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco, a algunos no les cuesta, entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. ¡Qué extremo! ¿No les parece?
Yo creo que algunos se han hecho loco alguna vez, pero dejar correr saliva es muy extremo, porque la situación para David era muy extrema. Y ahí es donde dice, tengo que fingir algo que no soy. Qué triste, qué contraste, qué difícil. Y verso 14, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Y aquí este verso 15 me hace recordar momentos con Julio Contreras, que tú conoces, pastor general de Villanueva San Salvador, que estábamos hablando de hijos, y él tiene hijas y un hijo, yo tengo una hija, y entonces me decía, bien serio Julio, me decía, yo tengo un verso que podrías decirle cuando alguien pretenda a tu hija, bíblicamente. Entonces, ¿qué respondes? Y me llevó a 1 Samuel 21:15. Y dice, ¿acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? ¿Papás de hijas? ¿Sí o no? Está como, sí. Yo no se lo hice a mi yerno, no. ¿Quién trajo a este cuerdo? Dije yo. No, ¿quién trajo a este loco? Aquí dice, no, este man es muy raro, es extraño, o sea, ¿qué le pasa? No, está loco, no va a ser contagioso esto. Está mal, de hecho, socialmente era muy inaceptable esa situación, y lo que hacían la mayoría es alejar a este. Me puede hacer daño, nos puede hacer daño. Sí, pero fue el que venció a Goliat. Sí, pero ya no. Pero fue el que confió en el Señor. Sí, pero ya no. Pero fue el que se paró firme. Sí, pero ya no. Pero fue el que estaba seguro que Dios le proveía, que Dios le protegía y que Dios le promovía y que... Sí, pero ya no. Eso fue del pasado. Y genera un contraste que él se hizo pasar por alguien incompetente, por alguien que no era, pero también se hizo expulsar de Gat. Y la lección que nos deja, hermanos, es que a veces nos habituamos a mentir innecesariamente. Y muchas de esas mentiras tienen que ver por falta de confianza en el Señor, de que Él puede restaurar tu matrimonio. Mientes de lo que sientes, mientes sobre lo que piensas, mientes sobre lo que crees, mientes y te habitúas a ello. Deja de hacerlo, porque fíjate, para cerrar, mentir ya vemos que es un recurso injustificable, impulsivo e irracional. En lugar de habituarnos a ello, mejor confiemos que Dios es nuestro proveedor y nuestro protector. No hay necesidad de mentir. Cuando tuvo que mentir para conseguir pan, Dios igual, de la enseñanza que hizo Jesús allá en Mateo 12, cuando dijo, Dios igual le hubiera dado pan. No necesitas mentir. Pero si no voy a sobresalir. Yo te puedo dar el pan. ¿Sabes que el pan es Jesús? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. La ofrenda presentada, acepta delante de Dios, el que alimenta y nutre nuestra vida espiritual, el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Es nuestro proveedor, el que toma cuidado de nosotros, para que no tengamos necesidad de mentir. ¿Estás dispuesto tú a buscar este pan y saciar tu necesidad en él? Porque esa es la invitación que este texto nos hace. Ven a Él, sincero. Dile lo que estás viviendo. Con Él puedes abrir tu corazón y decirle, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito un trabajo, yo necesito salud, yo necesito compañía, yo necesito que hagas algo en mi hogar, yo necesito algo que en mis finanzas. Señor, yo no lo voy a ocultar. Yo te voy a decir la verdad. Dame ese pan que tanto necesito. Vamos a orar, hermanos.